Buenos días, hermanos. Pongámonos de pie en esta mañana. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿sí? Así como este animal dice que desea el agua, nosotros también en esta mañana pidámosle al Señor que ponga ese deseo en nuestro corazón de su presencia, ¿sí? Hay un río de vida que fluye por mí, hace cambiar al mundo y así volver, abre la puerta de la cárcel a él. Hay un río de vida que fluye por mí, hay un
Esa fuente de vida
experimentado el gozo de tu río, Señor. Pero esta mañana tú ves nuestros corazones endurecidos, indiferentes, Señor, preocupados, afanados. Necesitamos un toque de tu mano para entrar al río de tu presencia. Necesitamos que quebrante nuestro corazón esta mañana para entrar al gozo de tu presencia, Señor. Lo necesitamos. No nos dejes salir como hemos venido esta mañana. Río de Dios, mi corazón me rindo a ti. Río de Dios, mi don entrego a ti. Río que
Deja tus cargas, dice el Señor. Deja tus cargas en el altar. Y no dudes en sumergirte en el río de mi presencia. No permitas que tus cargas, que tus afanes sean un obstáculo para no sumergirte, para que no bebas de mi agua, dice el Señor. Ven y deja tus cargas en el altar, y yo te daré el reposo que tú necesitas. Oh, Señor. Oh, Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has venido. Que esa agua pueda limpiarnos, Señor. Que esa agua de tu río pueda limpiarnos, Señor, pueda lavarnos. Por favor, oh Dios. Los leprosos no contaminan el agua de tu espíritu. Tu agua es tan poderosa que puede limpiar a los leprosos, Señor. Oh, tenemos que sumergirnos para ser limpios. Oh, Señor. Haz el milagro, Señor. Haz el milagro que hiciste en la mujer samaritana. Tú conoces como conociste a ella lo que hay en nuestro corazón. Se lo declaramos.
Río de Dios, río de Dios, y todo entrego a ti, río de Dios, mi vida tú la eres, mi Dios, mi Rey, el Maestro de mi ser, río de Dios, qué riquezas quieres dar, río de Dios, anhelo hallar tu profundidad, tu voluntad, buscaré con ferviente sed, fortaleza mía, el gozo de mi ser, fortaleza mía, el gozo de mi ser. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias. Pueden sentarse. El Señor ha estado esta mañana aquí, hermanos, por su bondad y por su misericordia. Él ha estado esta mañana. Yo estaba ahí abajo y desde que inició la alabanza se escuchaba muy bonito, muy precioso. Obviamente los músicos necesitan más estudio, mucho más estudio. Apenas solo tenemos 2 años porque el año pasado no cuenta, fue pérdida en todo sentido, aunque aprendimos algunas cosas. Amén. Aprendimos algunas cosas en la pandemia. Una de las cosas que yo aprendí es que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temores. Yo les soy honesto, desde que empezó la pandemia tuve mucha duda acerca de todo esto. De la potencialidad del virus, yo sabía que no era tan fuerte. Y yo decía, qué casualidad que los gobiernos están cuidándonos. No nos cuidan, hermanos. El único que nos cuida es el Señor. Amén. ¿Cuántos recuerdan que fue el último mensaje? Porque hace 8 días no prediqué. En algunos se ha hecho vida el mensaje. En algunos ha empezado, o tal vez ya venían con el padecimiento, con los sufrimientos. Algunos ya venían escuchando o viendo que el Señor lo que quería era darles oro refinado por fuego. Amén. Qué bendición si el Señor nos ha querido dar oro refinado por fuego, no el oro que nosotros buscamos. Estábamos conversando con unos hermanos hace poco,
fue el sábado antepasado, y uno de esos hermanos decía, y por hechos científicos, de que el oro, hermanos, no está disponible tan fácil aquí en la tierra. Se cree, me decía otra persona, se cree, tendríamos que verlo bien, de que en el planeta Tierra no hay yacimientos de oro, no hay. Se cree de que el oro se obtiene de los meteoros o partes que han caído al planeta Tierra, cosas que han habido en el universo, nada que ver con satélites ni nada. De ahí sale el oro. Hay no recuerdo el nombre de la estrella que está llena de oro. Es algo literal con un mensaje espiritual. Hermanos, no veamos las cosas de la tierra como cosas que tienen oro. Es algo literal. Si arriba, en el universo, en el cielo, hay oro, en lo espiritual, ¿hacia dónde tenemos que estar viendo para buscar oro? ¿Para dónde? Para arriba. No tenemos que estar buscando en las cosas de la tierra. Amén. Vamos solo para darles un poco más, o unas 2 citas más, acerca no voy a hablar del oro. Ya hablé el último domingo que prediqué, ya hablé de que el Señor quiere darnos el oro refinado por fuego. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, mejor compra de mí, mejor obtiene de mí oro refinado por fuego. La primera carta a Pedro, o de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga, ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro perecedero que nosotros conocemos, ¿con qué se prueba? Con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Cuál? Nuestra fe, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Job, vamos a Job 23. El verso 10. También platicábamos con esos mismos hermanos cuánto tiempo ha de haber padecido Job, su aparente desgracia que le vino, porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas no le podemos llamar desgracias, hermanos. Mas Él conoce mi camino, dice Job, me probará y saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Hermanos, ahora vamos a Apocalipsis. Bueno, leamos una vez más, otra vez, el verso 10 y 11. Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no
me aparté, hermanos. Cuando nuestra fe sea purificada y sea sometida al fuego, hermanos, en medio de las pruebas, sepamos que el Señor no va a defraudarnos. El Señor va a ir abriendo puertas. El Señor va a ir dando respuestas a nuestras dudas, porque Él no defrauda a nadie. Dice la Escritura que Él no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta. Él no es hombre para que sea falso. El Señor en la prueba, hermanos, va a ir dando puertas abiertas. A la iglesia de Sardis el Señor le dice: yo soy el que abre y nadie cierra. Y también soy el que cierra y nadie abre. Yo estoy seguro que en la vida de ustedes muchas veces se han sorprendido de cómo el Señor abre una puerta. Y también se han sorprendido de cómo el Señor de repente ha cerrado una puerta. Ojalá el Señor no nos cierre las puertas de la salvación por nuestra tibieza. Fíjense, las palabras de Job es que él ha guardado sus caminos, que él ha guardado la palabra. Dice, más que mi comida. Oiga, hermanos, es que miren, la obediencia, cuando la fe está siendo probada, hermanos, también hará que nosotros podamos adquirir el oro refinado que el Señor quiere que obtengamos de Él, la obediencia. Cuando el Señor le prometió a Abraham que iba a nacer de él el hijo de la promesa, más o menos, bueno, el Señor le dijo, primero le dijo, tú serás padre de muchedumbres, de muchas gentes. Bueno, le nace Ismael. El pensamiento equivocado de Abraham podría haber pensado, bueno, ahí está, Ismael. Pero luego el Señor le dice, obedécele a Sara, sácalo. ¿Y de dónde el Señor me va a dar simiente? ¿De ese Damaseno Eliezer? Y luego el Señor le da a Isaac. Y luego le dice, mañana sacrifícalo. ¿Y el que hizo? Obedeció. Dirá alguna hermana, ya ves, me tenés que obedecer, le va a decir al esposo, cuando yo te diga. O si no, le va a decir, Señor, háblale, que me obedezca. Dile que así como Abraham obedeció a Sara, me tiene que obedecer a mí. ¿Por qué la sonrisa de las hermanas es una sonrisa de 200? De 100 a 100. Quieren tener el dominio, ¿verdad, hermanas? Pero lo siento mucho, no es del orden del Señor. Hermanos, cuando nosotros seamos sometidos a un tiempo de espera, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Job. Job no sabía, nosotros conocemos cuál es el final de las historias de la Biblia. Pero Job no sabía si el Señor le iba a restituir lo que había perdido, sus hijos, sus fincas, su transporte, su empresa de textiles, su empresa de lácteos. El Señor sí lo iba a hacer, pero Job no lo sabía. Pero él estaba obediente, dice la Escritura, que él estaba guardando la palabra de Dios más que la comida.
Hermanos, necesitamos obediencia cuando el Señor esté haciéndonos comprar oro por fuego. Necesitamos la obediencia para que también así nosotros podamos expresar las mismas palabras que Job. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En el verso 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, anterior a la iglesia de la Odisea y Filadelfia, el Señor le habla a la iglesia de Sardis. Y el Señor le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oiga, hermanos, y el Señor en el verso 18 a la Odisea le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, pero también te aconsejo que adquieras de mí vestiduras blancas. Este es otro consejo que Dios a la iglesia de nuestros días le dice. Y si nosotros somos de la iglesia de los últimos tiempos, ya les dije, no somos mormones. Ay, nosotros somos la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. No, no, no. La iglesia de los últimos tiempos tiene una característica. Y es que cuando el Señor hace esto, ¿qué le provoca? Náuseas. Y a esa iglesia el Señor, a la iglesia que anda desnuda, el Señor le dice: yo también te aconsejo. Como un padre bueno se sienta con su hijo y le dice: mira, hijo, tienes que ser responsable. Mira, hijo, tienes que aprender a trabajar. Hermanos, el mundo es hostil. El ser humano es hostil. Tenemos que aprender a trabajar. Tenemos que aprender a ver cómo nuestros hijos o nosotros vamos a ganarnos la vida. Porque en los trabajos, o si usted emprende un negocio, déjeme decirle que las personas no van a estar contentas con que a usted le esté yendo bien. El mundo es hostil. Entonces, como un padre bueno que le dice a un hijo: hijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer, el Señor se lo está diciendo a la iglesia. Te aconsejo que vayas a la fuente de provisión, de la verdadera provisión. ¿Para qué? Para que de esa fuente compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ningún ser humano es justo por naturaleza, hermanos. Usted y yo, como humanos, tenemos una naturaleza caída. Venimos de una raza caída. Adán y Eva, cuando pecaron, ya tenían en ellos esa naturaleza, una naturaleza pecaminosa,
que por sí mismo, esa naturaleza por sí misma no puede obtener vestiduras blancas. Y la iglesia de hoy es muy característica de haber contaminado sus vestiduras, y el tiempo en el que vivimos hoy está marcado, ¿por qué? Por el hecho de que la iglesia, o a la iglesia de hoy, no le interesa vestirse con la justicia de Cristo, hermanos. Cada quien vive según su propia justicia, basada en sus propias ideas. Los noviazgos de hoy en la iglesia, ¿cómo son? Pero si vamos a casarnos, ¿cuál es el problema? Que tengamos intimidad. Ese es el mensaje de los jóvenes hoy. Y también los pastores y los líderes no hacen ni dicen nada. Ellos solo quieren sus iglesias llenas. 1000 miembros. ¡Ay, qué iglesia tan pequeña! Por lo menos de 3000 miembros para arriba. Pero si empezamos a amonestar que la iglesia debe vestirse con vestiduras blancas, obviamente de 3000 pasará a unos 200 hasta llegar a 100. La iglesia debe vestir con vestiduras blancas. Y si de las iglesias hoy se saca el ritmo del mundo que hay, ¿qué va a pasar? De la noche a la mañana va a llegar un domingo el pastor y va a decir: bueno, ¿y qué pasó? Si quita los ritmos del mundo. Bueno, ¿y qué pasó? Se le fue más de la mitad de la iglesia. Porque a la iglesia de hoy, la iglesia desnuda de hoy, no le interesa vestirse con las vestiduras blancas que el Señor Jesucristo puede proveernos. ¿Estás tú vestido de las vestiduras blancas del Señor? ¿Tú que tienes una relación con alguien, estás seguro que el vestido blanco no vas a mancharlo? ¿Te estás guardando? Algo característico del cristianismo de los últimos tiempos será que ya no deseará vestir de blanco con la justicia de Cristo. ¿Por qué el Señor amonesta a la Odisea con las vestiduras? ¿Por qué? Recordemos que el Señor tomó de algo literal que estaba sucediendo en la Odisea para hablarles acerca de algo espiritual. Y en la Odisea se producían textiles. Se producía lana, una lana negra y lustrosa, para hacer alfombras, para hacer telas. Y si el Señor le dice: tú eres productor de vestidos, tú eres productor de textiles, pero no es eso lo que tú necesitas, no es con eso con lo que tú necesitas vestirte. Adquiere de mí vestiduras blancas, ¿para qué? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En el verso 4 del capítulo 3, el Señor le dice a la iglesia de Sardis: ¿quiénes son los cristianos que van a vencer? ¿Quiénes son los cristianos que andarán con Él? En el mensaje, hermanos, a las iglesias anteriores nos damos cuenta
que siempre había algo en ellas que aún tenían y que delante del Señor los hacía mantenerse con un poco de esperanza. Porque a la iglesia de Sardis el Señor le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. A la iglesia de Filadelfia le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A la de Filadelfia, ¿qué le dice? Porque tienes unas pocas personas que ¿qué? Que han guardado mi palabra. Cada iglesia tiene algo de la cual ante el Señor tiene un poco de esperanza. Pero a la iglesia de la Odisea no le queda nada, literalmente nada. ¿Cuál es la única esperanza que le queda a la iglesia de la Odisea? Que el Señor le dice: estoy por vomitarte de mi boca. Es la única esperanza. Todavía no te he vomitado, pero estoy por hacerlo si no te arrepientes. Siempre las iglesias tenían algo, un poco habían guardado del Señor, pero la iglesia de hoy, ¿qué ha guardado? Ni siquiera las vestiduras han guardado limpias. Las vestiduras de la iglesia de la Odisea, ¿por qué se han manchado? ¿Por qué se han manchado? Porque literalmente caminan así: un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Se manchan las vestiduras y andamos así, hermanos. Un pie dentro de la iglesia y un pie fuera. En Sardis habían hermanos que no habían manchado sus vestiduras y el Señor dice que ellos andarán con Él. En cambio, a los laodicenses el Señor les dice que están desnudos. Y es más vergonzoso que los demás vean nuestra desnudez. Nuestra desnudez es lo que nosotros realmente somos sin la vestidura que tenemos, la vestidura de Cristo. Pero a veces nos la quitamos. Porque Cristo todavía no ha llegado a ser totalmente en nosotros formado. ¿Qué sucedería si acá estuviéramos al frente y comenzaran a quitarnos la ropa y los demás comenzaran a ver nuestra desnudez? Hermano, tiene 7 dedos en un pie. Esos 7 dedos son los que le faltan en el otro pie. En uno tiene 7 y en el otro solo tiene 4. ¿O solo? Solo tiene 3. El ombligo lo tiene por aquí. Y tan normal que se mira, ¿verdad? El hermano usa prótesis y nunca nos había dicho nada. Estoy poniéndolo un poco bonito, poniendo chistoso el asunto de si nos
desnudaran. El hermano es un mentiroso. El hermano es un ladrón. Esa es nuestra desnudez, hermanos. Eso es lo que somos y peores cosas. Y a la iglesia de hoy no le importa andar desnuda, tanto en lo físico como en lo espiritual. Tampoco a la iglesia de hoy le importa que los demás vean su desnudez. El mundo ve la desnudez de la iglesia y dice: qué horrible es la iglesia de hoy. Yo no quiero ser así. Pero si la iglesia de hoy tuviera las vestiduras del Señor Jesús, tuviera las vestiduras blancas, porque de Él podemos obtener esas vestiduras, hermanos. ¿Andamos en el vestido blanco de la justicia? A ti que te gusta andar descubriendo la desnudez de los demás, ¿andas tú en el vestido blanco de la justicia? El profeta Isaías, en su tiempo, instaba, animaba a que los demás se pusieran las vestiduras de la salvación del Señor, de la salvación de Dios. Y esa es la clase de cristianos que necesitamos, como el profeta Isaías. ¿Por qué necesitamos el vestido blanco? ¿Por qué la iglesia necesita vestirse de blanco? ¿Por qué el Señor le está diciendo a la Odisea, después de aconsejarle que compre oro? ¿Por qué el Señor también le dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez? ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque precisamente de blanco debe la iglesia estar vestida antes que el Señor venga. Vestida como una novia, de blanco, preparada la iglesia para las bodas del Cordero. ¿Por qué hay un gran desastre en las iglesias de hoy? Empieza desde el noviazgo de los jóvenes. Manchan su vestidura. Tienen intimidad antes de casarse. Y si no se arrepienten, y si no le dicen al Señor: Señor, te hemos fallado, para que el Señor tenga misericordia de ellos, entonces van a divorciarse en un futuro. Y el hombre por lo regular es el que siempre dice: pero si me voy a casar con ella, ¿cuál es el problema de tener intimidad? No hay un corazón con arrepentimiento en el corazón del muchacho o del hombre. Y más adelante terminan divorciados. Dice la psicología que la mujer virgen que se entregó por primera vez sin estar casada a su novio, luego mantiene relaciones con los demás y los demás novios que tiene,
ella estará incapacitada para tener un matrimonio estable. Fíjense, lo mismo que la Biblia dice. ¿Cómo debe estar la novia vestida? Espiritualmente, ¿cómo nosotros debemos estar vestidos? De blanco. Pero la iglesia literalmente ha perdido la santidad. No le interesa que sus jóvenes lleguen puros hasta el momento en que van a casarse. Además, si se guardan en el noviazgo, si por determinada razón no llegan a concretar su matrimonio, no llegan a casarse, por ejemplo, Juanito va a casarse con Mariita, pero Juanito y Mariita se guardaron siempre, pero ya no se casaron. Entonces viene Pedrito y se va a casar con Mariita, pero van a estar en la misma iglesia. No hay ningún problema. Entre Juanito y Mariita no pasó nada. Y esto lo explica el hermano Marvin en el noviazgo. Vean la sabiduría de llevar un noviazgo puro. Pero si Juanito y Mariita no se guardaron en el noviazgo y tuvieron intimidad, viene Pedrito y se casa con Mariita, pero Juanito está pensando, yo ya la conozco, yo la tuve antes. ¿Y será que Pedrito va a estar feliz con Juanito? Mariita, no sé. Pero Pedrito y Juanito. Pedrito tocando el piano y Juanito dirigiendo y Mariita tocando un instrumento. ¿Bonito? Las vestiduras blancas se han ensuciado. Nuestras vestiduras las hemos manchado porque somos parte de la iglesia de los últimos tiempos, a la que el Señor le está diciendo, te aconsejo que adquieras de mí vestiduras blancas. ¿Para qué? Para estar preparado para las bodas del Cordero. El profeta Isaías animaba al pueblo, vístanse con vestiduras blancas, vístanse con las vestiduras de justicia. Isaías 61:10. La carga del profeta Isaías. Hermanos jóvenes, muchachas jóvenes, ¿se dan cuenta por qué es la importancia de guardarse? ¿Se dan cuenta que no solo tienen que vivir el momento? Piensen en su futuro. Piensen para después. Además, si Mariita no se casó ni con Juanito ni con Pedrito, pero se casó con Josecito, ¿qué estaría pensando Juanito y Pedrito de Mariita?
Da risa, pero es cierto, hermano. Sucede. Sucede. Dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Está muy claro el mensaje de Apocalipsis 3:18, que el Señor lo que quiere es que la iglesia del último tiempo comience a vestirse, comience a prepararse con joyas y vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque las bodas están a la puerta, hermanos. Ya casi el Señor vendrá por su iglesia. ¿Y cómo? ¿Y por qué iglesia vendrá? Por una iglesia sin mancha ni arruga. Hermanas que tienen la esperanza de casarse, y también las que ya se casaron, ¿les hubiera gustado a ustedes ponerse un vestido manchado y arrugado? Si ustedes quieren o querían que el vestido estuviera intacto, es más, lo compraron 6 meses antes y lo fueron a guardar y a poner en el cerchero donde no estuviera con otros vestidos ni con otra ropa. ¿O no fue así? Qué raro, las hermanas de aquí no desean casarse. Parece que algo estamos haciendo mal aquí. Las muchachas de la iglesia deberían decir: yo quiero casarme. Porque los conceptos del mundo hoy es: ¿y para qué te vas a casar? ¿Sabían ustedes que la mamá de la Kamala es Harris? ¿Saben de quién hablo, verdad? La mala, Kamala la mala. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ella no tiene hijos, o no sé si ya tuvo, pero la mamá, una feminista de primera, toda la vida le dijo: los hijos son una esclavitud. ¿Para qué vas a tener hijos? Entonces esa pobre señora no sabe de la bendición que es tener hijos. Y esa es la influencia que la mugre que los Estados Unidos está lanzando a toda la humanidad, está llenando todo. Y las muchachas de las iglesias también. ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? Qué triste. Qué triste, hermanos. Han manchado sus vestiduras. Ay, es que el fulanito me engañó. ¿Llevaste las normas? No, es que yo tuve un novio en el mundo y me hizo esto y me hizo lo otro. Ay, pero si los cristianos son iguales. No, verdaderos cristianos lo dudo. Verdaderos cristianos dudo que quieran un mal para su novia o para su esposa. Están en Lucas 8, ya para terminar. Vamos a Lucas, hermanos. ¿Queremos vestirnos de blanco? ¿Queremos ser parte de la iglesia que estará vestida de blanco para recibir a su novio? Hermanos, ¿cómo es la mente del Señor? Porque en nuestra cultura el novio está esperando a la novia. Pero en la mente del Señor, lo siento, hermanas feministas, es la novia la que espera
al novio. Ella se prepara para que de repente aparezca el novio. Así es la mente del Señor. Y nosotros creemos de que es el novio el que debe estar esperando a la novia. Y aquí en este hemisferio de la tierra, la boda fue programada a las 12. Son las 12:30. Y la novia resulta que se le despegó la pestaña del ojo izquierdo. Y ahí está la estilista con los nervios y no le pega, y no le pega. Ay, apúrate, ya son las 12:30. Ya están los invitados y todo, pero la pestaña postiza no le pega a la novia. Cuando el Señor venga, hermanos, la novia o la que va a ser su esposa ya debió haber estado lista, sin manchas ni arruga, con vestiduras blancas, porque ella siempre estuvo vestida de la justicia de Cristo. Había una mujer en el tiempo en que el Señor anduvo por la tierra, que hacía 12 años ella padecía de un flujo de sangre, y ella había gastado todo cuanto tenía en médicos. La ley a ella la destituía, la ley a ella no la hacía ser igual que todas las demás mujeres, porque ella era catalogada una mujer inmunda. Y aquella mujer deseaba ser sana desde su interior, y lo menos que esta mujer deseaba era dejar la molestia de que sus ropas se mancharan de sangre. Era lo menos que ella podía desear, y dejar de ser inmunda. ¿Saben de qué mujer hablo, verdad? Es la mujer de Lucas 8:43. Y en el tiempo de la ley, una mujer era inmunda mientras permanecía con su periodo menstrual. Y en el verso 25 del capítulo 15 de Levítico, decía que cuando ella se pasara del tiempo regular, ella aún permanecía inmunda. Y esta mujer de Lucas 8 tenía 12 años. 12 años de ser una mujer con flujo de sangre. Qué triste. Seguramente ella también padecía de anemia. Entonces, hermanos, esta mujer era una mujer inmunda, que constantemente manchaba sus ropas. Constantemente ella tal vez tenía que estar viendo qué tan empapado de sangre estaba el trapo que a ella le detenía la hemorragia. Ella quizá en secreto se sentaba y dice Levíticos que cualquier mueble, cualquier cama, cualquier ropa, cualquier cosa donde la mujer estuviere con su periodo, ese mueble era inmundo. Así que ella seguramente tenía que andar con el más secreto posible, que no la descubrieran que ella padecía del flujo de sangre, para que no dijeran: oh, ahí se sentó fulana, esa silla es inmunda. ¿Se imaginan qué molesto? 12 años.
¿Se pueden ustedes imaginar? Si a veces uno se hiere, bueno, quizás solo a los diabéticos les pasa, pero no cierra la herida y arde y se echa jabón y arde, alcohol y arde, cualquier cosa y arde, come y le cae algo ahí y arde. Es molesto. Una pequeña enfermedad es molesta. Pero esta mujer, hermanos, tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre. Tenía 12 años que en la ley ella era una mujer inmunda. Todo ese tiempo había padecido ella de manchar sus ropas. Tal vez tenía una prenda muy bonita que ponerse, pero ella decía, lo puedo manchar. Y a veces la sangre cuesta que salga de la ropa. Pero hermanos, leamos el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, aquella mujer deseaba ser sana desde hacía 12 años, desde la primera vez que ella se vio enferma, comenzó a ver, ¿qué hago por mi salud? ¿Qué hago por no ser una mujer inmunda? Y ella veía a Cristo, en Cristo veía una esperanza, hermanos, que ella podía ser sana, que ella podía ser liberada de esa enfermedad. Y el día que fue su libertad, su liberación de la enfermedad, fue el día que tan solo estuvo a su alcance las vestiduras de Cristo. Tan solo que tocara el borde de su manto. Y el Señor, o el profeta Isaías, nos anima que procuremos vestirnos con el manto de justicia. Y entonces, hermanos, podremos ser como esta mujer, sanos, limpios. Nunca más tendremos la necesidad de que, manché mi ropa, si andamos vestidos de Cristo. La ley, la justicia de los fariseos la hubiera dejado inmunda siempre. Es más, ellos no podían hacer nada por ella. Pero la vestidura que Cristo llevaba, hermanos, esa vestidura estuvo al alcance de aquella mujer. Y en un instante la mujer fue sana, fue limpia y sin la necesidad de lavar sus ropas constantemente.
sin la necesidad de sentir vergüenza. Cuando el Señor se volteó y dijo, ¿alguien me ha tocado? Hermanos, ella, al verse descubierta, ella dice que se le acercó temblando. Ella creía que Cristo era como aquellos fariseos, pero ella no sabía que estaba hablando con el que es más que la ley, mayor que la ley, mayor que el sábado. Ella creyó que le iba a decir, ¿por qué me tocaste? Me has hecho inmundo a mí también. Pero Él es mayor, hermanos. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Mis vestiduras están disponibles para ti, mujer inmunda. La vestidura de Cristo está disponible hoy, sigue estando disponible hoy. Para la iglesia que ha manchado sus vestidos. ¿Recuerdan el pasaje 3, el capítulo 3 de Zacarías? Cuando Satanás llegó para acusar a Josué, al sacerdote Josué. Jehová te reprenda, Satanás, le dice el Señor. Jehová que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿Cuál es el problema con Josué? Satanás, hermanos, quiere que manches tus vestiduras. Él te mancha las vestiduras y luego te acusa. Y aquel que sanó a la mujer con flujo de sangre fue el mismo que le dijo, Satanás, ¿y cuál es el problema? Si yo tengo la capacidad para cambiar vestiduras, al sacerdote Josué. Y dijo a los ángeles, pongan una mitra limpia en su cabeza y vístanlo de lino. Él quiere que cambiemos nuestras vestiduras, hermanos. ¿Has manchado tus vestiduras? ¿Has manchado tus vestiduras? El Señor dijo, ven, estemos a cuentas. Te haré blanco como la nieve. Y recordemos el mensaje a Sardis antes del mensaje a la Odisea. ¿Quiénes serán los que van a andar con el Señor y quiénes serán los que vencerán? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quieres vestiduras blancas? Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas significan victoria. El verso 13 del mismo capítulo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, es necesario que la iglesia pase por la gran tribulación. Y hoy los líderes de la iglesia enseñan que la iglesia no pasará la gran tribulación. Entonces, si la iglesia no pasará la gran tribulación, que tampoco tenga la esperanza de que va a casarse de blanco con el Cordero. Porque aquí lo dice la Escritura. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación. ¿Y cómo han salido? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. ¿Por qué fue purificada la fe del Señor? Por la cruz. La ropa blanca, las vestiduras blancas, hermanos, son figura de la vestidura de Cristo, de la justicia que Cristo, con la justicia que el Cristo nos viste, nos reviste con victoria. La justicia de Cristo te da gozo. La mujer de Lucas estaba triste. La justicia de Cristo te hará estar sano, santo, con paz en tu interior, gozoso por la victoria. Comparado con las vestiduras de la Odisea, con lana negra y lustrosa, el Señor les dice: cambien esas vestiduras, mejor busquen vestiduras blancas. La vergüenza trae tristeza, hermanos, ¿o no? El Señor ya no quiere que tengamos vergüenza. El Señor quiere que la iglesia esté vestida con vestiduras blancas. La iglesia de hoy no quiere saber nada de la gran tribulación. Y dice Apocalipsis 19:8. Y a ella, ¿a quién? A la esposa del Cordero. El verso 7 dice, 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado con joyas. ¿Qué clase de joyas? Las que ha comprado. El oro que ha comprado. El oro que ha sido refinado. ¿Y se ha vestido con qué? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, hermanos, estos santos serán los vencedores que estarán vestidos ¿de qué? De la justicia de Cristo. No son nuestras justicias. Isaías 64:6 nos habla de los trapos de inmundicia. Nosotros no podemos hacer en nuestra carne acciones justas. Nuestra carne no hace acciones justas. ¿Sabe qué es lo más justo que puede hacer nuestra carne? Hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte. Pues, hermano, me cae re mal. Eso es lo más justo que tu carne puede hacer. Ser educado. Por poner un ejemplo. Eso es lo más justo de la carne. Es inmundicia. Isaías
los trapos de inmundicia, habla de los trapos que las mujeres usaban para detener la hemorragia de su periodo. Comparado a eso, son nuestras acciones justas. Pero el Señor quiere vestirnos de Cristo. Y esos serán los vencedores. Esos serán los que formarán parte de la iglesia que ha comprado oro refinado por fuego y se ha vestido con vestiduras blancas. Los mejores esfuerzos humanos para justificarse, hermanos, o ganar la salvación, no son aceptados delante del Señor. Pongámonos en pie. Pidámosle al Señor que nos vista. Pidámosle al Señor que cambie nuestras vestiduras. ¿Alguna necesidad usted ha tenido que permanecer tal vez unos 3 días sin bañarse y con la misma ropa? ¿O es por la necesidad que su cuerpo siente de no tener que bañarse? Es porque ha andado trabajando y resultó que al lugar donde fue no había agua. Pero hermanos, cuando uno llega a un lugar donde se puede bañar y se puede cambiar, ¿cómo se siente? El cuerpo se relaja. El cuerpo a todo se acostumbra. A la suciedad también, a la inmundicia también se acostumbra. Yo tengo un problema. Si yo ando fuera de casa y tengo que bañarme, primero reviso si el baño está limpio. Si el baño me parece limpio, me baño. Y ustedes dirán, uy, no, yo no sé, a mí me provoca asco. Si el baño está, yo digo, ando más limpio yo que ese baño asqueroso. Entonces, digo, antes que se ensucie, me baño yo primero. Ustedes no lo hacen. Es una bendición. Si hemos andado sucios, poder lavarnos, poder limpiarnos. Amén. Cantemos. Me he vestido con mi manto de alegría. ¿Cuál es ese manto de alegría? La justicia de Cristo, hermanos. El manto de justicia me ha dado belleza en vez de luto, en lugar de ceniza. Me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, pues el Espíritu de angustia me puede mí. Me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, pues el Espíritu de angustia me puede mí. Me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría,
espíritu de angustia se fue de mí, me he vestido con mi manto de alegría. Me he vestido con mi manto de alegría. Me he vestido con mi manto de se fue de mí, me he vestido con mi manto de alegría. Te adoramos, Señor. Me he vestido con mi manto de alegría. Me he vestido con mi manto de alegría. Pues el espíritu de angustia se fue de mí. Me he vestido con mi manto de alegría. En la mente del Señor, el más importante es el novio, no la novia. Por lo tanto, la iglesia debe estar preparada para recibir al Señor en las nubes. Él es el importante. Y si Él es el importante, nosotros debemos estar ya preparados para cuando Él venga. Él es la gala de la fiesta. Él es la importancia de la fiesta. Dice que Él es el lirio de los valles. Y el Señor dice, ¿han visto cómo visto yo a los lirios del campo? ¿Han visto? Él es lo más importante, hermanos. Y nosotros debemos estar vestidos con vestiduras blancas, sin manchas y arrugas. Amén. Cantemos una vez más y terminamos. Me he vestido con mi manto de alegría. Me he vestido con mi manto de alegría. Pues el espíritu de angustia se fue de mí. Me he
manchados de aquella mujer de Lucas eran ropas de preocupación, eran ropas de vergüenza, eran ropas de angustia. Ella quizá pensaba, ¿cuándo iré a ser sana? Pero cuando las vestiduras de Cristo estuvieron a su alcance, ella entonces sí se vistió de gozo, ella sí se vistió de alegría. Amén. Vistámonos de la misma manera, hermanos. Que el Señor les bendiga.